Notas alegres cantar y con fervor proclamar esta gloriosa verdad. Cristo muy pronto vendrá. Viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer, o tal vez al anochecer. Viene otra vez, viene otra vez, día glorioso será para mí. Al mundo viene otra vez, pena y dolor pasarán y se regocijarán todos los que en Cristo están. Cuando regrese el Señor, viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer, o tal vez al anochecer. Viene otra vez, viene otra vez, día glorioso será para mí. Al mundo viene otra vez. Amén. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar en esta mañana. Es un placer en vernos y vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos en tu presencia. Gracias por esta hora y te ruego que todo sea hecho para la honra, la gloria y el honor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, y nuestro siguiente himno va a ser el 540. Si triste está en la senda, y si por sombras va, sé que mi Padre hace su santa voluntad. Yo canto en el sol y en la sombra, en todo el confiaré. Yo canto, no puedo callarme, a él yo seguiré. El sol saldrá mañana, las sombras se irán. Dios el que me dirige, pues tiene su plan. Yo canto en el sol y en la sombra, en todo el confiaré. Yo canto, no puedo callarme, a él yo seguiré. Él guiará mis pasos, él nunca hace mal, que Dios es el camino a la vida eterna.
Yo canto, no puedo callarme, a él yo seguiré. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es un placer en verlos en esta mañana. Y espero que ustedes también estén contentos de estar aquí. Vamos a tener una música especial en este momento. Cuando combatido por la adversidad, creas y ha perdido tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Ahora los anuncios. Anoche tuvimos un buen grupo, sin embargo faltaba algunos y los que faltaban ustedes les pueden ahorcar después. No hay problema. La limpieza no es este sábado, sino creo que es el siguiente sábado, el 7 de diciembre. Es el día para la limpieza. Por favor, no se olviden de la necesidad de participar cada uno en esto. Ya siempre necesitamos más hombres, más mujeres ya para aliviar el trabajo para los que vienen. La cena navideña
va a ser el 21 de diciembre. Recuerden de esta fecha y por favor pongan en tu calendario para no faltar en estar. Muy bien, con esto vamos a recordar la necesidad que hay en la ofrenda y vamos a buscar el favor de nuestro Señor sobre sus diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿176? Vamos a ponernos de pie otra vez, por favor, y vamos a cantar el himno 176. 237. 237. 237. Mala información. 237. Gloria a Dios, porque su gracia en nosotros abundó y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios, pues Él nos mira nuestra horrible iniquidad. Bondadoso nos remiste de
Gloria a Dios, que abundancia, bendición Jesús nos da. Si esto el hace aquí en la tierra, en los cielos quedará. Amén. Pueden tomar asiento.
Como me había olvidado de poner estos hasta hoy, como dije la semana pasada, esta semana voy a darles visualmente algo para recordar lo que estamos estudiando. Así que estamos hablando del primer viaje misionero y ya está prendido el micrófono, hermano. Así que cuando llegamos a capítulo 14, voy a darles algo de lo que estudiamos ya de capítulo 13, el primer viaje misionero. Estamos en el medio de este primer viaje misionero. Se partió de Antioquía y se fue a Seleucia. Seleucia es la puerta, fue nombrado por la familia de la familia seleucida para hacer su puerto, y Antioquía es el nombre que fue puesto por Antíoco Epifanes, que era uno de los de la dinastía seleucida. Se salieron de Seleucia y se fueron a Salamina, y después cruzaron a pie toda la isla hasta llegar a Pafos. Después subieron en un barco en Pafos, y ahora fue conocido el grupo no más como Bernabé y Saulo, sino Pablo y Bernabé. Desde Pafos en adelante nunca más fue llamado Bernabé y Saulo. Y se fueron a Perge. Allí Juan Marcos se partió de ellos, y estando en Perge se fue a Atalia, que está bien cerca, y de allí bajó al puerto de Atalia y volvió a Cesarea y después a Jerusalén para estar otra vez en la casa de su mamá. Como dije, esto creó muchos problemas para el grupo después. Hubo un desacuerdo por causa de esto. No leemos todavía en capítulo 14, pero vamos a leer después. Después, nota que hay dos ciudades que se llama Antioquía. Antioquía de Siria y después Antioquía de Pisidia. ¿Ok? Vamos a ver algunas cosas de esto. Este es Antioquía de Siria, desde el sur de la ciudad, modernamente. Por supuesto, Pablo no sacó esta foto. Después, Antioquía desde el norte. Y se ve la tremenda influencia musulmana, aún en la foto aquí. Después, este es el río que pasa por Antioquía, el río Orontes, que en tiempos bíblicos se inundaba la ciudad. Hasta que se solucionó esto, César, cavando túneles por las montañas donde el río se divertió, se desvió, digo mejor, y ahora no causa más este problema. El puerto de Seleucia hoy en día está totalmente abandonado el puerto de Seleucia, pero se ve que era un puerto bien calmado. Después, pasando
a Chipre, el gimnasio de Salamina. No hay mucho que se queda del tiempo del apóstol Pablo, pero esto sí. El teatro también. Después, agora en griego es el mercado central. Y se ve que aquí estaba el teatro y aquí lo que era la plaza de la ciudad. Hay todavía ruinas, como se ve aquí, de la ciudad como estaba en el tiempo del apóstol Pablo. Bueno, no estaba en ruinas en aquel entonces, pero allí se ve el camino central que los romanos siempre construyeron. Trataron de hacer siempre derecho, pero no se pudo. Acercando a la Perge ahora, cuando llegaron a Perge, son ruinas de la agora de Perge. Y aquí la entrada todavía de Atalia. Y quiero que noten, no estoy mal pronunciando, no es Italia, es Atalia. Es una ciudad de hoy en día es de Siria. De allí vamos a ver después que partieron Pablo y Bernabé también, pero de allí partió Juan Marcos. Si uno quiere ir derecho a Israel y no pasar por Chipre, esta es la manera. Ahora, la semana pasada aquí terminamos la historia en Antioquía de Pisidia. Esta ciudad está lo que se puede ver todavía en ruinas. Y hay poco que se puede ver. Hoy en día está también en la parte norteña occidental de Siria. Así que en Siria hay dos ciudades hoy que se llama Antioquía. Ahora, de allí pasaron a Iconio. Y allí comenzamos en el capítulo 14. Con su llegada a Iconio. En versículos 1 hasta 5 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. En el vocabulario de Lucas recuerda que judíos habla de los que son de la tierra de Israel. Griegos son judíos de la dispersión, son helenistas, decimos hoy, que es la misma palabra en el griego, helenistai en griego. Son griegos no de nacimiento, sino porque hablan griego y han adoptado muchas de las costumbres y la cultura de los griegos, pero sin embargo son judíos y todavía adoran en la sinagoga y estudian allí.
muchos de ellos eran incircuncisos. No todos, pero muchos. Porque Antíoco Epífanes prohibió la circuncisión de los niños. Así que muchos de ellos dejaron de circuncidar y los que continuaron hicieron a riesgo de sus vidas. Pero había en la sinagoga judíos de la tierra de Israel, tanto como judíos de la dispersión. Mas los judíos, versículo 2, que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, allí llegamos a una crisis. Ya en Iconio, juntos el apóstol Pablo y Bernabé entraron a la sinagoga y juntos hablaron. Había muchos judíos y asimismo de griegos que creyeron, según el versículo 1. Note que Lucas distingue entre judíos y griegos y gentiles. Él usa la palabra gentiles en versículo 5. ¿Ok? Distinguiendo que hay una diferencia entre judíos, griegos y gentiles. En Hechos 14:2, Lucas refiere a Pablo y Bernabé como los hermanos. Dice, contra los hermanos. Y asimismo, en versículo 4, los distingue como los apóstoles. Así que es evidente que él está usando los dos términos para decir la misma cosa. Ahora, en medio de la oposición, Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio y continuaron predicando el evangelio, lo que hemos leído en versículos 2-4. Un complot fue formado entre los gentiles incrédulos y los líderes judíos para apedrear a Pablo y Bernabé, que resultó en que los dos saliesen de Iconio. Ahora, yendo más adelante, Pablo y Bernabé eran entonces los primeros en predicar el evangelio en Listra y en Derbe, y en las ciudades y aldeas cercanas, según versículos 6-20. Y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado
imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora, ustedes saben, un bebé no anda a pie inmediatamente. ¿Por qué? Si tiene pies y piernas, ¿por qué no anda a pie? Tiene fuerza. Puede ser, pero después los padres se le levantan y le mantienen con la mano. Tiene bastante fuerza. ¿Por qué no anda? Porque primero comienza ya pasando como una víbora en el piso. Y después se levanta sobre sus rodillas y sus manos. ¿Por qué? Tiene que ser enseñado. Y por eso hacemos muchas cosas para enseñar a los niños a andar. Hay un propósito por el cual estoy diciendo. Si uno tiene que enseñarle, primeramente le da algo en que apoyarse, quizá con ruedas, a veces ruedas, y él comienza a andar dentro de una maquinita, un caminante. En Paraguay se hacen a mano, de madera, y los bebés comienzan a aprender. Tienen la fuerza, o si no, no estarían andando. Y hay bebés que desde los 5 o 6 meses andan a pie, y otros que son más retrasos mentales, como algunos de nosotros, que no andamos hasta los 2 años, ¿ok? No hay problema. Lo que estoy diciendo es que hay que enseñar. El ser humano no automáticamente sabe andar a pie. No es como el mono. Si evolucionamos de un mono, devolucionamos. Porque el mono aún sube y toma del pecho de su mamá solo. Pero un bebé humano, la madre tiene que levantarle y poner el pecho en su boca. ¿Me entienden? Hay muchas cosas que necesitamos enseñar al niño, que no es automático. Ahora sí, a los 6 años de edad, como he visto en Sudamérica, todavía está tomando, él ya sabe hacerlo. Pero si es bebé normal de un día de nacimiento, no es como el mono que sube solo. Agarra y sube solo. No, el bebé hay que darle pecho, y aún decimos en el idioma que se le dio pecho al niño. Amén, hermanos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Este hombre fue sanado, y sin que nadie le enseñase, se puso de pie y anduvo. Este es un gran milagro. Saltó
y anduvo. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, a dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo: estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía de Iconio, que persuadieron a la multitud que habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Qué interesante. Ahora, las ruinas de Iconio que se ve ahora, estoy en esta foto parado encima de las ruinas. Lo que se ve como ciudad es la ciudad moderna de Iconio. ¿Okay? Los árabes tienen una costumbre: cuando vencen una ciudad, llevan tierra y lo tiran encima, para que no se pueda ver más la ciudad. Lo mismo hicieron en Listra. Ve esta montaña que más o menos parece plano, ¿no? No como una montaña normal. Este era la ciudad de Listra. Y los árabes, los musulmanes, cuando lo derrotaron a la ciudad, lo enterraron por completo en esta forma. Hay poco que se ve en la parte más baja de esta montaña. Se ve algunas piedras que es de la ciudad original. Y los musulmanes allí en Turquía no permiten que los arqueólogos descubran las ruinas más, porque ellos quieren sacar de la memoria una ciudad que antes
tenía muchos creyentes. Es su forma. Cuando ellos entran y destruyen una cosa, inmediatamente lo entierran y después edifican un templo musulmán encima. Este es lo que pasó con el templo en Jerusalén, por ejemplo, que es hasta hoy un lugar de mucho conflicto. Es lo que ellos hicieron con uno de los edificios al lado de las Torres Gemelas en Nueva York. Ahora es un mosque musulmán que antes era oficinas del gobierno. Ellos después compraron con dinero de los musulmanes del Medio Oriente y construyeron un mosque allí. Es para decir nosotros vencemos. Hay que entender por qué siempre ruinas y mayormente cubiertas con tierra. En Israel no. En Israel descubren y sacan a luz otra vez. Pablo y Bernabé huyeron a Listra y Derbe y predicaron el evangelio allí. Pablo sanó un paralítico en Listra. El pueblo atribuyó esta sanidad a sus ídolos y Pablo y Bernabé opusieron. Pablo se ve que Pablo no era ningún católico, porque el católico acepta todos los ídolos y se pone a sí mismo como uno de ellos hubiera aceptado, diciendo, ahora llámame San Pablo. Pero él no aceptó. Pablo fue apedreado y dejado como muerto en Listra. Y después salieron y fueron a Derbe. Pero cuando él se levantó, ¿hubieras hecho lo que él hizo? Le llevaron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto y le tiraron el cuerpo allí. Y después cuando los discípulos llegaron, él se levantó. 14 años después, él escribió a los Corintios diciendo, conozco un hombre en Cristo, si fuera del cuerpo o si en el cuerpo, no lo sé. Pero fue al tercer cielo y oyó cosas inefables. Yo particularmente pienso que era Pablo de que él está hablando, porque era precisamente 14 años antes que él fue apedreado. Y él no sabía si murió o si todavía estaba vivo en el cuerpo. Pero él se puso de pie y entró otra vez en la ciudad, donde acaban de apedrearle. Y pasó un día allí y después se fue a Derbe. Mejor hombre que yo. Yo diría, si no me aman, ok, yo voy a otro lado. Esta es la moderna ciudad de Listra, de la antigüedad. La foto está sacada de este montón de tierra. Ahora entrando en Derbe, una región de
de lo que llamamos hoy Turquía, que es bastante pobre. ¿Ok? En 2 Corintios 12, 2 a 5, lo que le cité. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora, después de visitar a Derbe, ya la Biblia dice, versículos 21 a 25, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. ¿Tú volverías a Listra? ¿Ok? Yo volví a Itacurú, donde un hombre me amenazó con la muerte. Y es porque el eje de mi vehículo se rompió y tuve que ir a Itacurú para encontrar un bus para llevarme a Hernandarias, Paraguay. Pero entré ya siempre mirando alrededor dónde está el que me quiere matar. Y después los hombres del pueblo me dijeron, oh, casi le matamos por lo que te hizo. Ahí me sentí un poco más tranquilo. Pero Pablo entró otra vez en la ciudad donde él recién fue apedreado. Y a Iconio, donde le echaron. Y a Antioquía también, donde le echaron. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada ciudad, en cada iglesia digo. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Derbe. Esta es la ciudad antigua, otra vez enterrada. Muchos evolucionistas dicen que porque cae mucho polvo del cielo, de los meteoros que caen, entonces que por eso la tierra se cubre con polvo. Hermanos, si tú crees eso, eres tan loco como ellos. Si fuera así, la tierra alguna vez era nada más que un béisbol de grande y cayeron y siempre subiendo. No, los árabes hacen esto. Es notable. En el mismo tiempo, Nueva York todavía no está cubierto de tierra. ¿Ok? ¿Me entienden? Ni Los Ángeles cubierto de tierra. Ni las ruinas de los incas, quechuas, en Perú, que todavía están en muy buena condición, ¿ok? Como Machu Picchu,
Este estaría también como una montaña de tierra hoy en día. Uno tiene que usar la cabeza con los razonamientos. Los árabes hasta hoy hacen esto. Muy bien. Bajaron a Atalia y allí ellos volvieron. El retorno de Antioquía de Siria sin pasar otra vez por Chipre. ¿Ok? Si hubieran ido a Perge, habrían ya ido por Chipre, porque por allí salen los barcos para Chipre, para Pafos en Chipre. Pero ellos no. Ellos bajaron, dice la Biblia, a Atalia. En Atalia pudieron agarrar un barco que evite a Chipre y va más directo. Entonces, en versículo 26 a 28, dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hermanos, quiero que entiendan algunas cosas por lo general de este primer viaje. Primer viaje comenzó que los líderes de la iglesia son los que decidieron enviar a Pablo y Bernabé en esta primera jornada misionera. Ellos se fueron. Comenzaron con la gente que conocían más bien. Bernabé, como era el líder en el principio, ya quiso comenzar en Chipre, donde era su lugar de nacimiento. Y se fueron hablando con sus parientes, amigos, conocidos, todos judíos, hasta que llegaron a Pafos. En Pafos, el procónsul romano Sergio Paulo, pidió que ellos le hablaran también a él. Y él fue salvo después cuando vio la forma que a su mago Elimas ya fue tratado. Pero ellos no se quedaron allí y nunca nos dice que había una iglesia allí. No sabemos por qué, pero luego vamos a ver que Bernabé y Marcos, que también era de allí, volvieron a Chipre, donde sí después, según la historia, oímos que había iglesias que fueron plantadas en Chipre. Ahora, el grupo fue subiendo y pasando. Sufrieron tremendamente en cada ciudad hasta llegar a Derbe, una ciudad que era bastante pobre y que hoy no es lo que llamaríamos una ciudad. Hay una población allí, una colonia, como dicen en México, pero no hay más una gran ciudad. Las otras ciudades sí, al lado o cerca, construyeron otras ciudades y enterraron
las ciudades. Cuando terminaron su gira misionera, volvieron a cada ciudad donde fueron perseguidos antes y se quedaron bastante tiempo para ayunar y ordenar pastores en cada ciudad. Hermanos, hoy en día estamos en las misiones haciendo cosas un poco diferentes. En primer lugar, ya hay poco